Eh, bueno, el título de esta tarde, de nuestra reflexión, es Satanás en el Antiguo Testamento. Génesis 3.1, nuestra cita de esta ocasión. Génesis 3.1 dice lo siguiente, voy a darle lectura, voy a pedir que me sigan ustedes con su vista. Génesis 3.1 dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Bueno, este es un texto bien conocido, ¿no? Por cada uno de nosotros. El título de esta tarde está un poco, ¿cómo podrían decir? Fuera de lo común, ¿no? Normalmente hacemos énfasis siempre en algo relacionado a Dios, ¿verdad? O alguna característica de Dios. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante que creo que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Satanás en el Antiguo Testamento. Miren, eh, si, si la Biblia fuera una película, y especialmente el Antiguo Testamento, saben que Satanás no ocuparía un papel muy importante en esta película. Lo cual podríamos considerarlo como algo extraño, ¿no? Considerando que pues en la palabra de Dios nosotros encontramos eh, referencias, ¿no? A un conflicto siempre entre Dios y Satanás, ¿no? Sin embargo, en el Antiguo Testamento muy rara vez se le menciona al enemigo de Dios, muy rara vez. Aunque nosotros tengamos un montón de citas y digamos, mira, aquí menciona esto, como la que acabamos de leer, ¿no? En Génesis 3.1. Sin embargo, no se le menciona muy claramente, o en otras ocasiones, aunque podamos ver que está por ahí presente, tampoco se le menciona. Les digo, lo cual es un poco extraño. Y si les digo, si se tratara de una película, pues probablemente este actor en esta película estaría un poco molesto, ¿no? De no tomar un lugar pues importante, ¿no? Tener un lugar importante en esta historia. Eh, Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, creo que, bueno, todos llegamos a entender que Dios es amor, ¿sí? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Lo expresa así. Y tenemos muchos textos también que nos avalan esta idea o esta declaración de que Dios es amor. Sin embargo, también hay muchos textos, hay historias en la Biblia, pasajes donde parece ser que esta idea de un Dios de amor se queda así como, no sé, como en el aire, o a lo mejor hasta pensamos que se está contradiciendo la palabra de Dios, porque decimos, bueno, ¿cómo Dios es amor? Pero a la vez existen relatos, existen declaraciones donde parece ser que Dios es todo lo contrario, ¿no? Donde parece que Dios es el que provoca los problemas, parece que Dios es el que castiga a las personas. Y hay personas que piensan que el Dios que aparece o que se menciona en el Antiguo Testamento es otro Dios muy diferente al del Nuevo Testamento, o que Dios Padre es muy diferente al Hijo, ¿sí? Hay gente que lo cree y gente cristiana. Entonces, a veces es porque pues no profundizamos mucho, ¿no? En la palabra de Dios y nos quedamos con ideas vagas, ¿no? Con lo primero que entiendo cuando leo algo, o a veces prefiero no meterme en Honduras, como dicen, ¿verdad? Por ejemplo, en la palabra de Dios, ahí en Éxodo 7 y 9, en estos dos capítulos, se menciona que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Recuerdan esas declaraciones cuando el faraón está pues molesto, ¿no? Con Moisés por el desafío, ¿no? Prácticamente que le lanza y la orden que le da de dejar ir al pueblo de Israel. Y dice que, bueno,
aparte Dios empieza a manifestarse de diferentes formas, ¿no? Con gran poder en Egipto, y dice que lejos de que el faraón pues se doblegara ante el poder de Dios, dice que su corazón se endurecía, pero lo que llama la atención es que dice que Dios endureció su corazón, y estas declaraciones a veces nos sacan de onda, como decimos, ¿no? Nos confunden o nos hacen pensar cosas que a lo mejor no, pues no son, ¿verdad? El problema es que a veces nada más les digo, leemos la frase y dicen, está medio raro, como que no encaja esto, pero no me pongo a investigar o a tratar de entender el por qué se dice eso, ¿no? En Números 21 también encontramos una historia interesante donde, recordamos ahí esa travesía del pueblo de Israel a través del desierto, y bueno, en repetidas ocasiones vemos cómo el pueblo se rebelaba contra Dios, ¿no? Y en esta ocasión se narra algo, una historia así de este tipo, ¿no? Donde el pueblo empieza este, a ofender a Dios, ¿no? Con sus comentarios, con sus quejas, con sus actos. Y entonces dice por ahí el relato en Números 21:6 que Dios envió serpientes para que castigaran al pueblo. Y dice que mucha gente murió, ¿no? Dice la historia, recordamos también ese relato. Entonces, cuando leemos esto, nos empezamos a preguntar muchas cosas. Decimos, ¿por qué Dios hace esas cosas? ¿No? Por qué era tan injusto? ¿Por qué era tan cruel? ¿Por qué era tan malo? Podríamos pensar. El hecho de... y empezamos a desarrollar ideas en nuestra mente pensando que cuando yo no hago la voluntad de Dios tal cual, ¿sí? O no guardo su ley o desobedezco en algo, pues rápidamente Dios me va a mandar un castigo, porque eso es lo que aparentemente nos dicen, ¿no? Esas historias. Pero, bueno, por qué existen este tipo de declaraciones en la palabra de Dios cuando también se nos dice que Dios es amor? Miren, aquí hay una declaración bien interesante de un escritor cristiano que dice, con el objetivo de que el universo pueda ser más seguro al final de la historia, Dios proporciona la libertad necesaria para que el mal se desarrolle. ¿Sí? O sea, es parte del plan de Dios. Todas las cosas malas que vemos y que nos preguntamos por qué suceden, bueno, es parte de un plan de Dios. No porque Él lo haya planeado así, sino que dadas las circunstancias en las que se vio el universo, donde cuando Dios lo crea, lo crea todo, lo hace perfecto, ¿sí? Pero en esa perfección encontramos también algo que conocemos como el libre albedrío, ¿no? Donde sabemos que todo ser creado tiene la oportunidad de elegir libremente, ¿no? Y entonces vemos cómo la creación se descompone por algo que sucedió, recuerda, ¿no? Por una mala decisión de algo. Y entonces Dios trata de arreglar las cosas. Y en ese plan, en ese proceso de arreglar las cosas, Dios dice aquí que permite que el mal se desarrolle a su plenitud, ¿sí? Dice, y el proceso es lento y peligroso desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos vemos afectados así de primera mano, ¿no? Y parece, dice, como si Dios se jugase seriamente su reputación. Dice, pero el resultado final es la reivindicación del Señor frente a todas las acusaciones del adversario. Entonces, todo lo malo que vemos en nuestro mundo y que ha pasado en el mundo y que seguirá pasando hasta que Cristo venga, es parte de un plan, ¿sí? O sea, Dios ha permitido que
que se desarrolle y que sucedan todas esas cosas, Él lo ha permitido. No lo causa, pero lo ha permitido, ¿sí? Por una razón especial, porque Él quiere, dice, reivindicar su nombre. Y podríamos decir, bueno, pues qué raro, ¿no? En vez de ponerle un alto, deja que todo siga su curso, ¿no? Esta cuestión del pecado, de la maldad. Pero, bueno, es algo que nosotros tenemos que entender plenamente, ¿no? Al menos en estas ocasiones, donde en estos tres textos que tenemos por aquí, se menciona directamente a Satanás, ¿sí? En Job 1 y 2 nosotros vemos que por ahí se presenta este personaje ante Dios, ¿recuerdan? Para eh, eh, pedir autorización, ¿no? De molestar a un ser humano. Eh, y se le menciona así con este nombre, ¿no? Satanás. En Primera de Crónicas 21:1, también por ahí se le menciona, así como Satanás, ¿sí? En esta ocasión, en relación con la vida de David, ¿sí? Ahorita vamos a mencionar algo de esto. Y en Zacarías 3, también nosotros vemos por ahí o se nos presenta una visión donde Satanás aparece por ahí acusando a un sacerdote, ¿se acuerdan? Y está por ahí en disputa, ¿no? Con Dios. Y al menos en estas tres ocasiones es cuando se le menciona a este ser que nosotros lo conocemos, ¿no? Como Satanás, el diablo, Lucifer, etc. Entonces son contadas las ocasiones que se le menciona y vamos a entender un poquito por qué, ¿sí? Porque les digo, si sabemos que existe una gran lucha y que ha existido, ¿no? Desde el principio de nuestro mundo, una gran lucha entre Cristo y Satanás, ¿por qué no se le menciona? Y tenemos textos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento donde se le menciona bastante, ¿no? O con frecuencia, pero en el Antiguo Testamento no. Miren, esta palabra que nosotros usamos como Satán o Satanás, aparece en otros textos, ¿sí? Por ahí en Primer Reyes, en Primer Samuel, en Números, ¿sí? Por ejemplo, en Primer Reyes 11, vamos a ver lo que dice por ahí. Primer Reyes 11:14, dice lo que dice. Bueno, para empezar, la palabra Satanás, ¿sí? Que a lo mejor hasta nos causa medio, no sé, algo de temor o rechazo, ¿sí? Y que ahorita, por ejemplo, cuando vemos el título de esta reflexión, podemos decir, ¿para qué vamos a hablar de Satanás, no? ¿Para qué lo estamos mencionando, invocando? Bueno, esta palabra es una palabra que significa adversario o enemigo o acusador. O sea, tiene ese sentido, ¿no? Esta palabra. Es la palabra que en hebreo se utiliza para describir a un adversario, un enemigo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Primera Reyes 11:14, nos dice, el Señor suscitó un adversario a Salomón, a Adad y Dumeo, de sangre real, de Edom. Y el texto original, si nosotros lo viésemos, diría, y el Señor suscitó un Satanás o un Satán para Salomón, que significa un enemigo. Y cuando vemos esta historia o este relato o esta declaración, nos damos cuenta de que se está refiriendo a un ser humano, ¿sí? A un ser humano, un obstáculo que había por ahí en la vida de Salomón, un enemigo, ¿sí? Si vamos a 1 Samuel 29:4, nos dice algo similar. 1 Samuel, vamos a ver qué dice 29, versículo 4. Dice, y entonces los príncipes
filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron, despide a ese hombre, dice, que se vuelva a su lugar, que le señalaste, no venga, que no venga con nosotros, dice, a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva un Satanás o un Satán, un enemigo. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Cuando David por ahí se quiere unir a los filisteos en la batalla, para pelear contra Israel, pero se lo impiden, ¿sí? Porque si no, no se nos vaya a voltear, ¿no? Ahí en medio de la batalla. Y en Números 22, dice lo siguiente. Dice el texto, dice, pero el furor de Dios se encendió porque él iba y el ángel, dice, del Señor se puso en medio del camino por adversario, dice aquí en nuestras versiones, pero el original dice Satán, ¿sí? Como un enemigo, dice, como adversario, dice. Él iba montado sobre un asna y con él dos criados, hablando de Balaam, ¿se acuerdan? Y dice que aquel ángel se le puso ahí en medio del camino como un adversario, como un Satanás, y podríamos decir, ¿por qué usan ese nombre, no? Bueno, lo que pasa es que para nosotros, en la actualidad, el nombre Satanás tiene otra connotación, ¿verdad? Y es lo que tenemos que entender. Entonces, en muchos textos de la Biblia aparece decir esta frase en el original, o este nombre, pero refiriéndose a seres humanos. Algo muy diferente, ¿no? Lo que podríamos pensar. Pero miren, aquí hay algo que tenemos que entender también. Nos dice aquí que Dios no hizo énfasis en Satanás. Si nosotros leemos al menos el Nuevo Testamento o lo hemos leído, nos damos cuenta de que Dios no hace énfasis en Satanás. No lo menciona casi, podríamos decir que nada. Uno que otro texto, ¿no? Como los que vimos ahorita, pero prácticamente no existe, podríamos decir. ¿Y por qué si es el enemigo, el gran enemigo de Dios, por qué Dios no tuvo la precaución, por ejemplo, de mencionarlo o de advertirnos? ¿Sí? Bueno, miren, aquí hay algunas razones. Por ejemplo, las civilizaciones antiguas tenían un contacto, miren lo que nos dice aquí esta declaración de un libro, muy interesante que habla al respecto. Dice, las civilizaciones antiguas tenían un contacto más visible con lo demoníaco. ¿Qué significa esto? En algunas ocasiones hemos hablado cómo es que el enemigo, ¿sí?, se manifestaba en la antigüedad, en aquellas naciones, en aquellas civilizaciones antiguas, enemigas de Israel también. Y estas naciones, dice aquí, que tenían un contacto visible con lo demoníaco. Es decir, para ellos era algo muy natural el ver, ¿sí? El estar en contacto con seres de naturaleza demoníaca, con ángeles caídos. Y hemos hablado, les digo, hemos hablado mucho, ¿no?, de cómo ellos, otras civilizaciones, otras naciones, los consideraban como dioses, ¿sí? Y es complicado para nosotros entender esto, ¿no? Porque a lo mejor hoy en día, pues eso no es lo común, ¿sí? Aunque hay manifestaciones, ¿no?, también similares, pero no se les considera como dioses, ¿no? Dice, Dios trata, en el Antiguo Testamento, Dios está tratando con el pueblo, ¿sí? Dice, como un padre con su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque Dios no hizo énfasis en Satanás, porque el pueblo de Dios no estaba listo para entender esta realidad. Y Dios les tuvo que enseñar, así como decimos vulgarmente, casi como con manzanitas, ¿sí?, acerca de este gran conflicto entre el bien
y el mal. Cuando Dios los saca de Egipto a su pueblo, ellos, para empezar, estaban inmiscuidos en todos estos asuntos, ¿no? En la idolatría, o sea, era con lo que convivían ellos, ¿sí? En ceremonias religiosas hacia otros dioses, habían perdido de vista a Dios. Entonces, eh, cuando Dios los saca de la esclavitud, a veces podemos entender que así o damos por sentado que ellos conocían muy bien a Dios, a ese Dios que los salvó, que ellos entendían todo lo relacionado a Dios, y no es así. Y cuando vemos realmente su historia, nos damos cuenta de que no conocían a Dios. Y Dios por eso tuvo que, por ejemplo, sacarlos de Egipto de esa forma, para que ellos entendieran quién era ese Dios. Eh, Ese Dios que los amaba tanto, ¿no? Y les demostró su cuidado, su poder. Se manifestó ante ellos de formas increíbles para nosotros, o hasta fantasiosas, podríamos pensar, porque Dios quería que ellos que ellos le conocieran, ¿sí? Tal cual. Y en relación a ese conflicto, ¿sí? Que nosotros lo entendemos, o creo que lo entendemos, ¿no? Plenamente, decimos, bueno, sabemos cómo comenzó, cómo se ha desarrollado, cómo terminará. Eh, bueno, pero nosotros estamos en una época muy distinta, ¿no? A la época en la que vivió el antiguo Israel, o en los tiempos del Antiguo Testamento, y ellos prácticamente eran niños en cuestión espiritual y en su relación con Dios, y desconocían prácticamente todo acerca de Dios, ¿sí? Porque pasaron 400 años de esclavitud, 400 años en los que ellos se olvidaron de Dios. Las nuevas generaciones que iban surgiendo, pues no conocían a Dios. Entonces dice aquí que Dios tuvo que tratar con su pueblo como un padre trata con su hijo, porque, bueno, un padre tiene que explicarle cosas a su hijo, rebajándose a su nivel. ¿Les ha pasado eso? Cuando los niños empiezan a preguntar cosas, ¿verdad? Los porqués. Papá, ¿por qué esto? Y el papá empieza a explicarlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y el papá no empieza a dar una explicación como si estuviera hablando con un adulto, porque sabe que su hijo, su niño, no tiene la capacidad para entender muchas cosas, ¿no? Entonces él tiene que uh, pues rebajarse a su nivel, tratar de explicar las cosas hasta donde él sabe que su hijo las va a comprender. En muchas otras ocasiones, las respuestas del padre pueden ser como, bueno, pues es que así es, decimos, ¿sí o no? ¿Alguna vez le han dicho así a un niño? Cuando empieza a preguntar el por qué y decimos, pues es que así es. Y no es porque a lo mejor no sepamos nosotros, ¿no? El por qué, sino porque nos damos cuenta de que el niño no está en condiciones para entender algunas cosas, ¿no? Y le decimos, bueno, ya que crezcas vas a entender muchas cosas, ¿no? Después, o le explicamos una parte de algo, ¿no? Que él quiere saber, no completo porque no lo entendería. Entonces Dios empieza a tratar este tema del conflicto entre el bien y el mal, eh, explicándolo a su pueblo, como un padre dice, le explicaría a su niño o a un hijo, con cosas muy simples, con figuras, ¿sí? Muchas veces no hablando así como muy directamente, y por eso no hallamos muchas referencias a Satanás así muy directas en el Antiguo Testamento. Eh, el texto que leímos al principio, en Génesis 3:1, nos habla de la caída del hombre, ¿sí? Y nos dice ahí que la serpiente era astuta más que todos los animales, y habló con Eva y la sedujo y la engañó, ¿no? La hizo pecar. Y nosotros automáticamente entendemos a qué se refiere, ¿no? Cuando hablamos de serpiente.
Sin embargo, una persona que no conoce a Dios y lee acerca de esta historia, pues no le queda muy claro, ¿sí? Porque para empezar ahí Satanás no se menciona, y usted lea y relea ese texto o ese capítulo en Génesis 3 y Satanás no aparece, ¿sí? No como tal, como usted lo conocemos, ¿no? Aparece ahí una figura de una serpiente. Aquí en 2 Samuel 24:1, vamos a ver qué nos dice. 2 Samuel 24:1. Vamos a estar usando mucho la Biblia para que me tengan ahí en la mano y comparemos algunos textos. En el capítulo 24 de 2 Samuel, el versículo 1 dice lo siguiente. El enojo del Señor, dice, volvió a encenderse contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijese, ve y cuenta a Israel y a Judá. Dice que Dios estaba molesto contra el pueblo y que Dios, dice ahí, incitó a David para que llevara a cabo un censo. ¿Se acuerdan? No sé si han leído esta historia. Y es un poco, bueno, decimos, ok, bueno, Dios lo incitó, lo indujo a hacer eso. Pero si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta de que Dios se molesta con David por lo que hace. Y entonces decimos, bueno, pues, ¿qué le pasa a Dios aquí, no? O sea, Dios lo provoca, lo incita, David hace aquel censo, empieza a contar al pueblo, y luego se enoja contra él y le dice que por qué hace eso, ¿no? Y lo castiga, y castiga al pueblo. Si analizamos estas historias, son un poco complejas, ¿no? Pero si vamos allá a Primera de Crónicas, perdón, más adelante, en el capítulo 21, Segunda de Crónicas 21:1, hace referencia aquí el autor a esta misma historia, ¿sí? Perdón, este es otro texto. Déjame ver, no, sí, Primera de Crónicas, estaba acá equivocado. Hace referencia a esta misma historia o a este mismo detalle del censo que lleva a cabo David. Y dice, vean lo que dice. El texto anterior en 2 Samuel decía que Dios lo había incitado, ¿no? En el 21:1 de Primera de Crónicas dice, pero Satanás, y aquí se menciona a Satanás, dice, se levantó contra Israel e incitó a David a que contara a Israel. Y esto también nos puede confundir, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿fue Dios o fue Satanás? Hay una contradicción. ¿Qué está pasando? ¿Alguien estará equivocado aquí o qué pasa? Bueno, si leemos la historia, nos damos cuenta de que sí, realmente Dios, podríamos decir que es el responsable de todo en última instancia, porque Dios permite que sucedan cosas. Eh, pero Él no es el autor intelectual de las cosas o de ciertas cosas que pasan. Si, por ejemplo, si usted tuvo un accidente, ¿quién es el responsable de ese accidente? Bueno, podemos decir, bueno, fue el conductor tal, por ejemplo, si hubo un choque, ¿no? Que él tuvo la culpa, bueno, pero si lo vemos en un sentido espiritual, podríamos decir, bueno, fue Dios porque Dios lo permitió. Y es cierto, Dios lo permitió ese accidente que sufrí, por ejemplo. Dios lo permitió. Pero lo que entendemos de estos dos textos no es que se esté contradiciendo, sino que un autor, por ejemplo, en 2 Samuel, un autor está haciendo aquí el énfasis en que sí, realmente Dios es el que permite las cosas, ¿no? En última instancia. Y en Segunda de Crónicas nos damos cuenta de que Dios lo permitió, sí, pero que hubo alguien por ahí más involucrado. ¿Se fijaron? Y fue el que estuvo ahí detrás de ese problema. Aunque Dios lo haya permitido, hubo alguien, hubo un autor intelectual.
Y aquí lo menciona por su nombre y dice Satanás. Y lo mismo sucede en la historia de Job. Nosotros la hemos estudiado, ¿no? Dios no provocó el dolor de Job en su vida. ¿Quién lo provocó? Hemos leído esa historia y sabemos que fue quién. Satanás. Sin embargo, también entendemos que Dios fue el que permitió que sucedieran ciertas cosas, ¿no?, en la vida de Job. Entonces, Dios no es el autor del mal. Dios no es el culpable de que me pasen cosas a mí, cosas malas, de que te pasen cosas a ti, a tu familia, en tu país, en otras partes del mundo. Él no es el causante ni el culpable. Sí podemos comprender y entender que Dios permite cosas. Pero si entendemos estos textos, también nos damos cuenta de que Dios permite, pero hay alguien más ahí involucrado en las cosas que suceden en mi vida, en tu vida, en la vida del ser humano en general. Y nos damos cuenta, bueno, aquí, por ejemplo, en Crónicas lo menciona por nombre, ¿no?, el verdadero culpable de ese problema en la vida de David. Y lo menciona aquí como Satanás, así con mayúscula, ¿no? El enemigo de Dios, el mayor enemigo de Dios. Sin embargo, en la Biblia, este enemigo no siempre se le menciona así por nombre. O sea, prácticamente no aparece, les comentaba, ¿no? Y es un enemigo, como ven ustedes aquí en la imagen, como que sin rostro, ¿sí? Como que no está muy clara su persona, su participación en muchas cosas. En Génesis 3, decíamos ahorita, aparece como una serpiente. En Isaías 14 y Ezequiel 28, que estoy seguro que ustedes ubican estos textos, y que siempre que los leemos, lo primero que pensamos es en Satanás, en Lucifer. Por ejemplo, en Isaías 14 nos dice lo siguiente, más para que se acuerden un poquito de qué hablan estos textos. Dice por ahí los versículos del 12 en adelante, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que bateas a las naciones y que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré y sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Recordamos muy bien esas declaraciones. En Ezequiel 28 nos habla también acerca de unas declaraciones similares, pues, y que rápidamente, pues, entendemos, ¿no? Porque dice, por ejemplo, ahí en el versículo 12, perdón, dice, tú que eras un modelo de perfección lleno de sabiduría, acabado en hermosura, dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa te adornaba, topacio, esmeralda, crisólito, y empieza a dar una descripción que parece que encaja perfectamente, ¿no?, con Lucifer. Sin embargo, si nosotros leemos estos pasajes, nada más así estos textos, los ubicamos, ¿no? Si nosotros leemos los capítulos completos, nos damos cuenta de que estos textos no hacen alusión a él, ¿sí? Posteriormente, o sea, en siglos venideros, se empezó a dar esta aplicación, ¿no? Y que encaja perfectamente también con él, ¿no?, y con lo que él hizo. Sin embargo, el mensaje principal aquí se dirige a un ser humano, no al enemigo de Dios. Por ejemplo, en Isaías 14, el mensaje va para el rey de Babilonia, ¿sí? En Ezequiel 28, el mensaje es para el rey de Tiro, ¿sí? Sin embargo, les digo, cuando lo leemos, nosotros decimos, pues ahí está describiendo, ¿no?, a Lucifer, a Satanás.
pero no, o sea, la intención original no era esa, ¿sí? Y no quiere decir que no tenga una aplicación, una doble aplicación, ¿no? Pero o que no coincida con lo que nosotros creemos. Sin embargo, el mensaje original no era describir a Satanás, ¿sí? Entonces, les digo, prácticamente no se le menciona en el Antiguo Testamento, pero nosotros nos damos cuenta de que ese enemigo de Dios siempre ha estado ahí, desde el Génesis, a través de toda la historia bíblica, hasta el Apocalipsis. Eh, y aparte, de que ha estado ahí presente y ha estado activo, o sea, en la vida del ser humano desde un principio, ¿sí? Nos damos cuenta de que también de que no está solo, de que no es nada más una persona, un enemigo, sino que hay muchos, ¿sí? En Job 1 y 2 ya dijimos, ahí aparece un personaje de nombre, y así lo menciona como Satanás, ¿sí? En Primer Reyes, vamos a ver qué nos dice Primer Reyes 22, rápidamente. Primer Reyes 22, 19 en adelante. Primera de Reyes 22, 19 en adelante. Dice lo siguiente, le voy a dar lectura. No, 22. Miren, dice lo siguiente. Primer Reyes 22, 19 al 22. Dice así. Y entonces Micaías, dice, siguió diciendo, oye la palabra del Señor. Yo vi al Eterno sentado en su trono, dijo este profeta, dice, y todo el ejército del cielo junto a él, y a su derecha, dice, y a su izquierda. Aquí nos está hablando también está hablando de Dios, ¿sí? Dice aquí el profeta Micaías, dice, yo vi al Eterno en su trono, dice, y alrededor del trono, ¿quién estaba? Dice por ahí. Dice que vio un gran ejército, o sea, otros seres celestiales. En Segunda de Reyes, en el siguiente libro, en el capítulo 3, versículo 27, nos dice algo más por aquí. Segunda de Reyes 3, versículo 27. Nos dice aquí, por aquí, dice, y entonces arrebató a su primogénito, ¿sí? Está hablando aquí del rey de Moab, ¿sí? Dice, arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre la muralla, y hubo gran enojo contra Israel, y se retiraron y se volvieron a su tierra. Aquí está hablando de sacrificios humanos, ¿sí? Y en Jueces 11:24 nos habla de algo similar. No sé si ustedes recuerdan este incidente en la vida de Jefté, ¿sí? Jueces 11, versículo 24, dice una declaración por aquí. Dice, ¿no poseerías tú lo que Quemos, tu Dios, te diera? Le dice por ahí a los moabitas, ¿no? Dice, así poseeremos nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios nos dé. ¿Sí? Una declaración así medio rara. Bueno, aquí de qué nos habla, está hablando de un Dios de nombre Quemos, y le dice a aquella nación, dice, ustedes poseerían todo lo que Quemos les diera, ¿sí? Dice, bueno, nosotros también, dice, todo lo que Jehová nos dé, también lo vamos a tomar, ¿no? Hablando
de la tierra prometida. En Daniel 10 nos damos también cuenta de un conflicto, una lucha, ¿sí? Entre seres sobrenaturales. Por ahí el texto menciona a un personaje de nombre Gabriel, ¿recuerdan? Que dice que tuvo una lucha, dice por ahí en el versículo 12 de Daniel 10 en adelante, dice el versículo 13, dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso, dice, o se puso contra mí durante 21 días. Y entonces Miguel menciona ahí otro personaje, uno de los principales príncipes, eh, dice, vino en mi ayuda. Y yo quedé allí con los reyes de Persia. Y dice el versículo 20, dice, y entonces dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pronto tengo que volver para combatir al príncipe de los persas. Y cuando yo me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. ¿Sí? Dice el versículo 21, primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno, dice, me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Está hablando aquí Gabriel, o sea, un ser celestial, está hablando de que en algún momento, dice, él llegó a necesitar ayuda de otro ser, otro personaje, el nombre Miguel, que nosotros sabemos que era Cristo, porque dice que estaba luchando contra los príncipes de Persia. Ahora, si nosotros tomamos a estos príncipes de Persia como seres humanos, creo que no tendría mucho sentido, ¿no? El pensar que el gran ángel Gabriel se viera en problemas, ¿no? Contra un ser humano. Pero no estaba luchando contra seres humanos, ¿sí? Sino contra otros seres, en un principio celestiales, ¿sí? Ahora seres caídos, y que los llama príncipes, ¿sí? De estas naciones, Grecia, de Persia, y que tiene que pedir ayuda a mismo Jesús, ¿sí? Para, pues, darle, ¿cómo podríamos decir? Darle ¿cómo podríamos decir? Un sentido o para que se lleven a cabo los planes de Dios en la historia de las naciones, ¿sí? Que vemos como estos seres tienen injerencias, ¿no? En los reinos, en los gobiernos de este mundo. Vemos cómo alguien está dispuesto a sacrificar a un hijo, ¿sí? Ante ciertos dioses, ¿sí? Y cómo para ellos, para las naciones, eran seres reales, ¿sí? Y hasta el mismo Jefté lo menciona, dice, bueno, dice a ti, si Quemos te da cosas, dice, tú las tomas, las posees. ¿Y quién era Quemos? Bueno, podríamos pensar ser un mono, una imagen, ¿no? De un dios. Pero, bueno, sí, había imágenes, ¿no? De estos dioses, pero estas imágenes representaban a alguien. Entonces nos damos cuenta de que, y lo podemos entender que eh, existen seres, ¿sí? No nada más existe Dios y Satanás, no, sino otros seres. Y entendemos también en la historia bíblica que cuando se desarrolló, se estalló este gran conflicto en el cielo, muchos de esos seres siguieron siendo fieles a Dios, otros decidieron darle la espalda a Dios y seguir a Lucifer, ¿verdad? Y aquí todas estas historias, les digo, aunque no lo mencionan claramente, nos damos cuenta de que ahí está el enemigo, ¿sí? Presente en el desarrollo de la historia, ¿no? La vida de las personas, la vida de las naciones, de los reinos, eh, y cómo afecta, ¿no? A tal grado, por ejemplo, de que hubo gente dispuesta a entregar a sus hijos a ellos. El mismo Jefté,
se vio afectado por esa. ¿Recuerdan algo de su vida? Porque, bueno, él, podemos decir, bueno, pero él pertenecía al pueblo de Dios, sí, pero la época en la que él vivió era una época muy complicada, hablando espiritualmente, donde ellos se veían muy influenciados, ¿no? El pueblo de Israel se veía muy influenciado por todas las costumbres paganas. Y el hecho de que él haya cometido algunos errores graves en su vida, ¿no? En este sentido, no quiere decir que nosotros tengamos que seguir su ejemplo, sino entender qué fue lo que lo llevó a hacer eso. Así como a ti y a mí nos llevan situaciones o cosas, nos llevan a desobedecer a Dios, ¿no? Y a fallarle en muchos sentidos. Es difícil, dice aquí, alguna vez hemos visto estas frases, es difícil para el cristiano conservador imaginar a los dioses paganos como algo más que palos y piedras. Porque siempre crecimos con esa idea, ¿no? Cuando hablábamos de dioses paganos, pues imágenes, piedras, palos, y que la Biblia también habla mucho de eso, ¿no? De las imágenes. Pero Dios siempre hace una distinción entre imágenes y dioses, ¿sí? O falsos dioses. Y Dios no tiene problemas en llamarle a otros seres dioses, así con minúsculas. Y muchas veces dice, bueno, tú crees que son dioses, pero no son dioses. Y en otros textos dice, les llama directamente, les llama demonios. ¿Sí? No les llama imágenes, les llama demonios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que tal vez muchas veces tenemos ideas un poco cortas, ¿no? De lo que es la realidad, ¿sí? Esta palabra, este nombre de Elohim, que nosotros lo relacionamos siempre con Dios, ¿sí? Y que se utiliza en muchas partes de la Biblia para referirse a Dios, al único Dios, Elohim, también se utiliza en un sentido plural, ¿sí? Y se utiliza esta palabra para describir o para referirse a seres celestiales, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice por ahí en Éxodo 23, un texto que nosotros conocemos de memoria, creo yo. Éxodo 23, miren lo que nos dice, nos dice Dios por aquí, un mandato bien claro, y que todos conocemos. Dice el texto, no tendrás otros dioses fuera de mí. Si nosotros decimos, bueno, pero es que nada más hay un Dios, y lo entendemos, ¿no? Hay un Dios nada más. ¿Por qué Dios le dice al pueblo, no tengas otros dioses delante de mí? Bueno, porque existían otros dioses. Y Dios, saben que les digo, no tiene problemas de llamar a otros seres dioses, ¿sí? Porque Dios está rebajando aquí al nivel del ser humano. Y para el ser humano existían otros dioses. Y para el pueblo de Israel también existían, porque ellos convivieron con toda esta cultura de los egipcios, ¿sí? Y con manifestaciones, sin duda alguna, también del enemigo. Y Dios no tiene problemas, ¿no? Para decir esto. Sin embargo, Dios dice, ok, yo no quiero que tengas otros dioses. No llega diciendo, ¿saben qué? No existen otros dioses, yo soy el único Dios. No dice así. Dice, no quiero que tengas otros dioses. ¿Por qué Él nos habla así, Dios? Bueno, porque Dios sabe cómo somos los seres humanos, ¿no? Y el ser humano consideraba a dioses a otros seres sobrenaturales. En el Salmo 82:1, vamos a ver lo que nos dice por aquí. Salmo 82:1 dice,
lo siguiente, en relación a esto mismo que estamos comentando. Miren lo que dice. Dice, Dios preside el concilio divino y juzga en medio de los jueces. Juzga en medio de los jueces, dice por ahí. ¿Y quiénes son esos otros jueces? Si Dios es el único que puede juzgar, ¿sí? ¿Quiénes son los otros jueces? O quiénes se podrían llamar como jueces. Nosotros, por ejemplo, entendemos y hemos leído otros pasajes donde al enemigo se le llama acusador, ¿no? Alguien que también te está, que es que te señala, que te juzga, ¿sí? Pero lo único que juzga realmente dice, o que puede hacerlo realmente es Dios. Y dice que Dios es el que preside el concilio divino y Él es el que juzga, dice, en medio de muchos que jueces, ¿sí? Y si leemos por ahí los versículos siguientes, del 6 al 8, dice, yo dije, vosotros dioses o jueces, también lo pone ahí entre paréntesis, o si vamos por ahí al versículo 2, podríamos decir que Él juzga, perdón, en el versículo 1, juzga en medio de otros dioses. Y Él puede decir, ¿cómo en medio de otros dioses? Si nada más hay un Dios, ¿sí? Dice, yo dije, dice Dios, vosotros dioses, hijos todos del Altísimo. Les llama dioses a otros seres, ¿sí? Y les dice que son hijos de Dios, finalmente, ¿no? Dice, como meros hombres moriréis. ¿Para quién son estas declaraciones? Para el ejército y los seguidores de Satanás, ¿no? A esos seres celestiales que cayeron con él, ¿no? Y aquí Dios les llama dioses, ¿se fijan? Porque eso eran para el ser humano, ¿sí? Pero les dice, ustedes van a morir un día, dice, y caeréis como cualquier príncipe. Entonces, les digo, aquí no les llama demonios, no les llama Satanás, les llama dioses, porque para el hombre eso era, ¿sí? En aquellos tiempos. Entonces, aunque no hay una referencia así muy marcada o muy frecuente a Satanás o a sus seguidores o a sus ángeles, constantemente vemos figuras, ¿sí? Y vemos referencias a lo mejor un poco confusas para nosotros, ¿sí? Pero las personas de aquellos tiempos lo entendían perfectamente. Ellos sabían muy bien lo que Dios les quería decir. Y finalmente nos damos cuenta que en Apocalipsis 12, fíjense bien, Apocalipsis 12, del 7 al 12, miren lo que nos dice. También son pasajes muy conocidos. Apocalipsis 12, del 7 al 12 dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. También dice, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña, dice, a todo el mundo. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, dice, que acusaba día y noche, dice, ante nuestro Dios, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún hasta la muerte. Por eso, alegraos, cielos y los que habitáis en ellos, pero ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Y aquí hay dos preguntas interesantes, ¿sí? Esta declaración, bueno, aquí nos dice
Menciona por aquí al dragón, menciona a una serpiente y nos dice quién es. ¿Quién era esa serpiente de la antigüedad? La que apareció allí en el Génesis. Dice, es Satanás. Pero fíjense hasta cuándo lo aclara Dios. Hasta el Apocalipsis. Esta serpiente aparece en el Génesis. Y hasta en el libro del Apocalipsis, al final de la Biblia, nos dice Dios, ¿saben quién es esa serpiente? ¿Saben quién es? Satanás. Y estas preguntas son muy interesantes. Dice, ¿por qué tomó tanto tiempo entender esta verdad? ¿Por qué hasta el final Dios nos dice, ¿se acuerdan de aquella serpiente? La del Edén. ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo escribió por ahí en el libro de Reyes o en Éxodo o en Samuel o en Mateo? ¿Por qué hasta el Apocalipsis? ¿Por qué después de tanto tiempo suelta esta verdad Dios? Dice, ¿por qué Dios no lo aclaró desde el principio? ¿Por qué no ahí mismo en Génesis dijo, a ver, esa serpiente es Satanás? No, no lo dice. Usted y yo lo sabemos, ¿no? Y así lo entendemos, pero en ningún lado lo dice ahí en Génesis. ¿Por qué? Porque se imagina. Ahorita vimos una declaración aquí interesante, ¿no? Dice, porque Dios trata a su pueblo como que, como un padre trata a su hijo. Y a través de todos esos años, siglos, Dios fue revelando verdades acerca de este gran conflicto. Y fue revelando secretos, podríamos decir. Dios fue dando más luz al respecto. De tal manera que cuando llegamos aquí al Apocalipsis ya tenemos un panorama claro de, por ejemplo, de quién estuvo detrás de la caída del hombre, quién era esa serpiente. Entendemos quién era aquel que indujo a David a desafiar a Dios con una orden que Dios le había dicho que no, algo que Dios le había prohibido. ¿Sí? Aunque hay un texto que dice Dios lo incitó como Dios mismo lo iba a incitar a desobedecer. Es algo como contradictorio, ¿no? Pero el otro autor nos aclara muy bien quién fue. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Aunque no lo dice en ningún texto, no dice, fue Satanás el que lo endureció, no lo dice. Pero si somos inteligentes y comprendemos lo que Dios nos quiere decir en su palabra, yo no tengo que pensar que Dios fue el que causó eso en la mente del faraón o en la vida de Job. Podemos entender quién estaba detrás de todo eso. Y de muchos otros pasajes que nosotros leemos, por ejemplo, la vida si nosotros leemos el libro de Esther, nos damos cuenta de ese gran conflicto. Aunque saben que en ningún momento se menciona el nombre de Dios en este libro, y mucho menos el de Satanás. Pero si nosotros, les digo, somos abusados, como decimos, nos damos cuenta de que ahí están estos dos personajes, estas dos fuerzas, luchando. Entonces, el título, ¿verdad?, de nuestra reflexión fue Satanás en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que ha estado presente, ¿no?, en la vida del ser humano desde un principio, todo el periodo del Antiguo Testamento, aunque no se le menciona así por nombre la mayoría de las veces? Y aquí lo principal que queremos destacar es el carácter de Dios, el amor de Dios por nosotros, ¿sí? Así como un padre no le suelta verdades a su hijo,
nada más porque el hijo pregunta, no lo hacemos, ¿no? Tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que hacerlo paulatinamente, tenemos que hacerlo de acuerdo a la edad que tiene el niño. Y conforme va creciendo, bueno, el padre va revelando más cosas. ¿Te acuerdas de aquello que me preguntabas? Mira, y le vamos ampliando, ¿no?, el panorama. Bueno, Dios fue lo que hizo con el ser humano. Y desde un principio no le habló directamente quiénes eran esos dioses, ¿no? Simplemente Dios le dijo, no, yo soy el verdadero Dios. Dios no se puso a discutir con el ser humano, a decirle, mira, ellos no son dioses, yo soy el único Dios, ¿no? Le dijo, mira, yo soy o sea, yo no quiero que tengas otros dioses, le pide al ser humano. Porque había otros dioses, así entre comillas, ¿no? Para el ser humano había otros. Pero él dice, no, no quiero que hagas eso. Entonces vean cómo Dios trata con nosotros, ¿no? Como seres humanos. Y en la medida que vamos madurando espiritualmente, Dios nos va a ir revelando más cosas y nos va a permitir conocerle más y más a profundidad, ¿sí? Pero también depende de nosotros, ¿no? O sea, si nosotros no queremos conocerle, bueno, pues nos vamos a quedar así como estancaditos, ¿no? En un conocimiento vago, un conocimiento incompleto de las cosas de Dios, y por eso muchas veces tenemos conceptos equivocados en cuanto a sucesos que aparecen ahí en la Biblia, declaraciones que decimos, como esto como que no, pues no, o sea, si lo leemos así nada más, lo leemos de corrido, pues no tiene sentido muchas cosas, ¿no? Hasta que conocemos más de Dios, todo empieza a encajar, ¿no? Entonces, ojalá pues que esto nos haya ayudado, ¿verdad?, a entender un poquito el porqué de algunas maneras de actuar de Dios, ¿no? Y finalmente algo que a mí me sorprende es cómo Dios permitió que incluso pudiésemos hasta pensar mal de Él, ¿sí? Porque Él se hizo responsable de muchas cosas, ¿no? Al decir, Jehová Dios permitió esto, mandó esto, hizo esto, y, y arriesgó su reputación, ¿no?, para que nosotros pudiésemos conocerle más y que pudiésemos entender su gran amor y comprender todo lo que implica, ¿no?, este gran conflicto. Bueno, ojalá que nos haya ayudado esta información y que Dios nos bendiga. Nos vemos pronto por aquí de nuevo.